El calor asfixiante de la tarde andaluza pesaba sobre los hombros de Elena como una losa de mármol. El aire estaba inmóvil, cargado con el olor a polvo seco y a olivos quemados por el sol implacable. En sus manos temblorosas, sostenía una chaqueta escolar completamente destrozada. Era la única prenda decente que tenía su hijo mayor. El sonido de un motor acercándose por la calle, empedrada, hizo que su corazón se detuviera. Sabía exactamente quién llegaba. Sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse en su pequeña casa. Lo que Elena no imaginaba en ese momento de desesperación era que este día marcaría el final de su sufrimiento y el comienzo de una venganza que la vida misma se encargaría de ejecutar. Esta es la historia de una mujer que tocó fondo, solo para descubrir que tenía alas. Elena no había tenido una vida fácil. Crecer en un oscuro orfanato de Sevilla le había enseñado a tragar sus lágrimas y a esconder sus sueños bajo el colchón. A los 22 años, creyó encontrar la salvación en los brazos de Alejandro, un hombre mayor, apuesto y lleno de promesas vacías. 10 años después, la realidad era cruel. Atrapada en un pequeño pueblo blanco del sur de España, Elena trabajaba en dobles turnos limpiando suelos y envasando aceite de oliva solo para alimentar a sus 3 hijos, Mateo, Hugo y la pequeña Sofía. Alejandro, por su parte, se había convertido en un fantasma egoísta dentro de su propio hogar. No aportaba dinero, no mostraba afecto, y la culpaba constantemente por la falta de lujos. La tensión en la casa era un hilo a punto de romperse. El matrimonio era una farsa sostenida solo por el miedo a la soledad. Pero el destino, siempre impredecible, estaba a punto de intervenir de la forma más inesperada. El sol implacable de Andalucía castigaba los tejados de terracota del pequeño pueblo blanco. Elena se secó el sudor de la frente con el dorso de su mano temblorosa. Frente a ella, su hijo mayor, Mateo, la miraba con los ojos muy abiertos y llenos de una culpa silenciosa. El niño sostenía entre sus dedos manchados de tierra la manga completamente desgarrada de su única chaqueta decente para el colegio. El sonido ensordecedor de las cigarras en los campos de olivos cercanos parecía burlarse de la miseria que ahogaba a la familia. Elena cerró los ojos por un instante. Intentaba contener el pánico que le oprimía el pecho con fuerza. Apenas tenían unos pocos euros para comprar pan y leche esa semana. Una chaqueta nueva era un lujo inalcanzable. Era una fantasía absurda en su precaria realidad diaria. Mateo bajó la mirada rápidamente. Arrastraba sus zapatillas desgastadas contra el suelo de baldosas agrietadas. A su lado, el pequeño Hugo observaba la escena con una mezcla de temor y fascinación. A Hugo siempre le gustaba cuando su hermano mayor se metía en problemas. Eso desviaba la atención de su padre lejos de él. Pero Elena no quería gritar. No tenía fuerzas para enfadarse con los niños. Estaba profunda y absolutamente agotada de sobrevivir. El olor a lejía barata y sudor rancio se aferraba a su ropa desgastada. Era un recordatorio constante de su doble turno limpiando habitaciones en el hostal del pueblo. Se arrodilló lentamente sobre el suelo duro. Tocó la tela arruinada con las yemas de los dedos. El desgarro cruzaba la costura principal. Dejaba la prenda completamente inservible para el invierno. La pequeña Sofía, con apenas 5 años, se escondía detrás del marco de la pesada puerta de madera. Abrazaba con fuerza una muñeca de trapo descolorida que Elena le había cosido a mano. El silencio en la pequeña y sofocante habitación era denso. Se sentía casi asfixiante bajo el calor de la tarde. Elena respiró hondo repetidas veces. Luchaba contra las lágrimas calientes que amenazaban con derramarse por sus mejillas pálidas. Sabía perfectamente lo que esta chaqueta rota significaba para la economía del hogar. Sabía también quién estaba a punto de cruzar la puerta en cualquier momento. De repente, la vieja puerta de roble crujió con un sonido agudo. Arrojó una sombra alargada y oscura sobre el suelo bañado por el sol poniente. El momento de la verdad había llegado. El corazón de Elena pareció detenerse en su pecho.
Alejandro apareció en el umbral con el rostro ensombrecido. Su mirada recorrió la habitación con una frialdad que congelaba la sangre. No saludó a sus hijos, no preguntó cómo había sido el día de su esposa. Simplemente resopló con fastidio al verlos a todos reunidos en el salón. Parecía molesto por el simple hecho de que su familia existiera y ocupara espacio. Los niños retrocedieron instintivamente hacia la pared. Habían aprendido a leer los oscuros estados de ánimo de su padre. Elena se puso de pie lentamente, alisando su delantal arrugado. Intentó esbozar una sonrisa conciliadora, pero sus labios temblaban. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó como un disparo en la pequeña casa de paredes encaladas. La tensión era insoportable y cortaba el aire. Alejandro ni siquiera miró la chaqueta destrozada de su hijo mayor. Pasó de largo, caminando con pasos fuertes hacia la pequeña cocina. Abrió la nevera vieja que zumbaba ruidosamente en la esquina. Su expresión de asco fue evidente al ver los escasos alimentos en los estantes. Sacó el único yogur que Elena había guardado cuidadosamente para el desayuno de Sofía. Elena sintió que la sangre le hervía en las venas. La indignación superó finalmente a su miedo crónico. Se acercó a él con pasos rápidos y decididos. Le arrebató el envase de plástico de las manos con un movimiento brusco. Le recordó con voz firme que ese alimento era exclusivo para la niña. Alejandro soltó una carcajada amarga y llena de desprecio. La miró de arriba abajo como si ella fuera la culpable de todas sus frustraciones vitales. Le gritó que estaba harto de vivir en esas condiciones miserables. Se quejó de que su salario desaparecía en alimentar a una familia numerosa que él ya no deseaba mantener. Elena lo miró con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Le recordó en un susurro que él mismo había insistido en tener una familia grande. Alejandro negó con la cabeza de forma despectiva. Le dijo que ella era una carga insoportable. Le gritó que no estaba dispuesto a seguir sacrificando su juventud por ellos. Sus palabras cortaban como cuchillos afilados en el alma de Elena. Él se dio la vuelta bruscamente y caminó hacia la habitación principal. Elena escuchó el inconfundible sonido de los cajones, abriéndose de golpe. Algo definitivo y terrible estaba sucediendo en su casa. Minutos después, Alejandro salió de la habitación arrastrando una maleta de cuero negro y una bolsa deportiva. La escena era irreal. Los tres niños observaban petrificados desde el rincón del salón. Elena cruzó los brazos sobre su pecho, intentando mantener la poca dignidad que le quedaba intacta. Alejandro se detuvo en el centro de la sala, levantando la barbilla con arrogancia. Le anunció que se marchaba para siempre. Declaró que había encontrado a alguien que realmente lo valoraba y que no le exigía dinero constantemente. Elena sintió una mezcla confusa de dolor agudo y un extraño alivio liberador. Sabía perfectamente que hablaba de Carmen, la nueva cajera del supermercado del pueblo, una mujer conocida por su ambición y su afición a los lujos baratos. Elena no lloró. Tampoco le rogó que se quedara por el bien de los niños. Simplemente dio un paso a un lado, despejando el camino hacia la puerta principal. Alejandro infló el pecho, intentando hacer una salida dramática y triunfal. Se giró hacia la puerta con aires de grandeza. Sin embargo, su pie tropezó violentamente con una baldosa suelta del pasillo. Esa misma baldosa que Elena le había pedido arreglar durante más de 6 meses. Alejandro perdió el equilibrio estrepitosamente. Cayó de bruces contra el suelo de terracota, soltando la maleta con un golpe sordo. Elena no pudo contenerse. Una risa nerviosa y genuina brotó de sus labios secos. Los niños, contagiados por la reacción de su madre, también empezaron a reír tímidamente. Alejandro se levantó rojo de ira y vergüenza. Salió de la casa dando un fuerte portazo que hizo temblar los cristales. Esa noche, el silencio en la casa fue diferente. No era el silencio tenso que precedía a los gritos de Alejandro. Era un silencio profundo, casi pacífico, aunque teñido de incertidumbre. Elena se quedó despierta hasta altas horas de la madrugada. Miraba el techo de madera,
escuchando la respiración acompasada de sus hijos desde la habitación contigua. Las lágrimas finalmente brotaron. Lloró por el fracaso de su matrimonio. Lloró por los años perdidos intentando complacer a un hombre que nunca la amó de verdad. Pero cuando el primer rayo de luz pintó el cielo de un tono violeta pálido, sus lágrimas se secaron por completo. Se levantó de la cama con una determinación que no sentía desde su juventud. Lavó su rostro con agua fría en el pequeño lavabo de porcelana. Miró su reflejo en el espejo gastado. Vio a una mujer herida, pero extrañamente fuerte. Decidió que esa mañana sería diferente. Caminó hacia la cocina y comenzó a preparar la masa para hacer churros caseros. Era domingo, y quería que sus hijos despertaran con el aroma dulce del aceite caliente y el azúcar. El sonido de la masa crujiendo en la sartén la reconfortaba profundamente. Poco a poco, la casa se llenó de un calor hogareño que había estado ausente durante demasiado tiempo. Sofía fue la primera en aparecer en la puerta de la cocina. Se frotaba los ojos soñolientos con sus puños diminutos. Elena la tomó en brazos y le dio un beso sonoro en la mejilla. Le prometió que a partir de ese momento, todo iba a estar bien. El miedo al futuro comenzaba a disiparse bajo la luz dorada de la mañana andaluza. A media mañana, llamaron a la puerta con golpes rítmicos y enérgicos. Elena sonrió antes de abrir. Solo una persona llamaba de esa manera tan escandalosa. Era Lucía, su mejor amiga desde que llegó al pueblo. Lucía trabajaba en la panadería de la plaza principal y tenía un carácter tan ardiente como los hornos de leña. Entró como un torbellino, llevando consigo el olor a pan recién horneado y una tableta grande de chocolate negro. Lucía siempre sabía cómo levantar el ánimo de la familia. Los niños corrieron a abrazarla con entusiasmo. Ella les repartió trozos de chocolate con una sonrisa radiante. Luego, se giró hacia Elena con una mirada inquisitiva y afilada. Le dijo a los niños que salieran a jugar al patio bajo la sombra de la higuera. Una vez solas en la cocina, Lucía exigió saber los detalles de lo ocurrido. Todo el pueblo ya murmuraba sobre la repentina partida de Alejandro. Elena le contó todo mientras servía 2 tazas de café humeante. Lucía golpeó la mesa de madera con su puño cerrado, haciendo tintinear las tazas. Suspiró con alivio y le dijo a Elena que se había librado de una carga inútil. Lucía nunca había soportado a Alejandro. Siempre había visto a través de su fachada de falso encanto. Le recordó a Elena lo hermosa y trabajadora que era. Le aseguró que la vida sin ese parásito sería infinitamente más sencilla. Las palabras de su amiga actuaron como un bálsamo curativo sobre las heridas recientes de Elena. Se dieron un abrazo largo y apretado. La verdadera hermandad se sentía más fuerte que cualquier vínculo matrimonial roto. Esa misma tarde, Elena decidió reclamar su espacio vital. Observó la casa con ojos nuevos y críticos. Durante años, la distribución de los muebles había girado en torno a las exigencias de comodidad de Alejandro. Ahora, ella era la dueña absoluta de su hogar. Se arremangó la camisa y comenzó a mover los muebles con una energía frenética. Arrastró el viejo sillón reclinable de Alejandro hacia la entrada. Pensaba venderlo al chatarrero del pueblo a la mañana siguiente. Trasladó la pequeña cama de Sofía a su propia habitación. Quería que la niña se sintiera segura y acompañada durante las noches. Los niños mayores, Mateo y Hugo, se emocionaron al tener su propio espacio más amplio. Ayudaron a su madre a limpiar el polvo acumulado detrás de los armarios pesados. El ambiente en la casa era casi festivo. Mientras barrían el suelo de terracota, el gato gordo de la familia, llamado Churro, los observaba desde lo alto del armario. Churro era un felino perezoso de pelaje anaranjado. Solo bajaba de su escondite cuando escuchaba el sonido de una lata de atún abriéndose. Elena miró al gato y se echó a reír con ganas. Se dio cuenta de que ahora solo tenía que preocuparse por alimentar a sus hijos y a ese gato perezoso. La ausencia de los constantes reproches de Alejandro hacía que el aire fuera mucho más ligero para respirar.
Al caer la noche, la casa lucía transformada. Estaba impecablemente limpia y ordenada según los gustos de Elena. Se sentó en el sofá, agotada pero inmensamente satisfecha. El primer día de su nueva vida había sido un éxito rotundo. Pasada la medianoche, alguien tocó suavemente la ventana del salón. Elena no se asustó. Sabía que era Lucía, quien a menudo pasaba a visitarla después de cerrar el inventario de la panadería. Elena abrió la puerta y Lucía entró sigilosamente, sosteniendo una botella de vino tinto de la región. Se sentaron en la mesa de la cocina, iluminadas únicamente por una vieja lámpara de aceite. Sirvieron el vino en vasos de cristal grueso. Brindaron en silencio por los nuevos comienzos y la libertad recuperada. El alcohol cálido aflojó sus lenguas y alivió las tensiones del día. Lucía comenzó a hablar sobre su propio pasado oscuro. Le contó a Elena sobre el hombre que la había maltratado en la gran ciudad de Madrid hace años. Le explicó cómo había logrado escapar en medio de la noche, tomando un tren hacia el sur sin mirar atrás. Fue un policía local, Diego, quien la ayudó a reconstruir su vida cuando llegó al pueblo. Lucía tenía lágrimas en los ojos al recordar la bondad de Diego. Le confesó a Elena que estaba profundamente enamorada de él. Sin embargo, su trauma pasado le impedía dar el paso y aceptar su propuesta de matrimonio. Diego era paciente y comprensivo, pero Lucía temía volver a ser vulnerable ante un hombre. Elena tomó la mano de su amiga con firmeza. Le recordó que no todos los hombres eran monstruos egoístas. Le dijo que Diego era un hombre bueno y honesto que la adoraba. La conversación se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Ambas mujeres encontraron consuelo mutuo en la oscuridad segura de la cocina, compartiendo sus miedos más profundos. Un par de semanas después, la rutina se había establecido de forma natural. Elena y los niños caminaban de regreso desde el mercado local. Llevaban bolsas de lona llenas de verduras frescas y frutas de temporada. Era el día de cobro en el hostal, y Elena se había permitido el lujo de comprar un pequeño paquete de caramelos para los niños. Caminaban por la calle, empedrada principal, riendo de una broma que Hugo acababa de hacer. De repente, Mateo se detuvo en seco. Su sonrisa desapareció al instante. Elena levantó la vista y su corazón dio un vuelco incómodo. Caminando hacia ellos, tomados del brazo, estaban Alejandro y Carmen. Carmen lucía un vestido rojo demasiado ajustado y zapatos de tacón que resonaban en las piedras. Alejandro la miraba con una expresión de arrogancia exagerada. La calle era estrecha y el encuentro frontal era inevitable. Elena sintió el impulso inicial de cruzar la calle para evitarlos. Pero luego recordó la limpieza de su casa, la paz en las noches y la fuerza que había encontrado. No iba a esconderse como una criminal. Apretó el paso y avanzó con la cabeza bien alta. Sus 3 hijos caminaban a su lado como un pequeño ejército leal. Alejandro se detuvo justo frente a ellos, bloqueando el paso de forma deliberada. Su rostro mostraba una mezcla de fastidio y superioridad fingida. Carmen escrutó a Elena con una mirada despectiva, aferrándose al brazo de Alejandro. El aire cálido del mediodía pareció detenerse por completo en ese tenso instante. Alejandro rompió el tenso silencio con su voz áspera. Acusó a Elena de usar a los niños como excusa para cruzarse en su camino. Sugirió que ella estaba desesperada por llamar su atención en público. Elena no pudo evitar soltar una risa genuina y sonora. Su reacción desconcertó por completo a Alejandro y a su nueva pareja. Elena lo miró fijamente a los ojos, sin una pizca de miedo o sumisión. Le preguntó con sarcasmo de dónde sacaba tanta importancia personal. Le aseguró que su vida era maravillosamente pacífica sin él. Luego dirigió su mirada hacia Carmen. Con una sonrisa afilada, felicitó a la mujer por su nueva adquisición. Le preguntó si Alejandro ya le había contado sobre la pensión alimenticia que tendría que pagar para sus 3 hijos. El rostro de Carmen cambió de color drásticamente. Soltó el brazo de Alejandro y lo miró con furia contenida.
Alejandro tartamudeó, intentando explicar que le había dejado la casa a Elena en lugar de pagar dinero. Elena recogió sus bolsas de la compra con elegancia. Antes de alejarse, le lanzó a Carmen una última advertencia. Le dijo que aún le faltaba conocer a la amada, a la madre de Alejandro, una mujer famosa en la comarca por su carácter venenoso. Elena continuó su camino, escoltada por sus hijos. Dejó atrás a la pareja discutiendo a gritos en medio de la plaza del pueblo. Se sintió increíblemente ligera y poderosa. Había ganado la batalla pública sin levantar la voz. A la mañana siguiente, Elena tomó el primer autobús hacia la ciudad de Sevilla. Lucía la acompañó, sentada a su lado, y sosteniendo su mano con firmeza. El viaje duró casi 2 horas a través de carreteras rodeadas de girasoles y campos áridos. El objetivo era claro e inamovible: presentar formalmente la demanda de divorcio. Elena no quería dejar ningún cabo suelto que atara su destino al de Alejandro. Caminaron por las calles ruidosas de la capital andaluza hasta llegar al imponente edificio de los juzgados. El proceso burocrático fue frío y calculador, pero Elena lo enfrentó con una calma que sorprendió al propio abogado de oficio. Firmó los documentos con un pulso firme y decidido. Lucía la animó a solicitar la pensión alimenticia máxima, estipulada por la ley. Al principio, Elena dudó. No quería el dinero manchado de resentimiento de su exmarido. Sin embargo, Lucía le hizo ver que ese dinero pertenecía por derecho a sus hijos. No era una cuestión de venganza personal, sino de justicia para la alimentación y educación de los niños. Elena accedió y se incluyó la demanda económica. Al salir del edificio de mármol, el aire caliente de Sevilla golpeó su rostro. Se sintió como si le hubieran quitado pesadas cadenas invisibles de las muñecas. El viaje de regreso al pueblo fue alegre y lleno de planes para el futuro. Elena sabía que Alejandro entraría en cólera cuando recibiera la notificación oficial del juzgado. Pero ya no le importaba en absoluto. Su tranquilidad ya no dependía de él. Pasaron unas semanas y llegó el ansiado día de la resolución. Alejandro había montado un espectáculo vergonzoso frente a la jueza durante la vista preliminar. Gritó que él nunca había querido tener tantos hijos y que Elena debía hacerse cargo sola. Su actitud machista y su total falta de responsabilidad indignaron profundamente a la jueza. El veredicto fue rápido y severo. Se le ordenó pagar una pensión mensual sustancial, retroactiva desde el día en que Elena presentó la demanda. Además, se emitió una orden de alejamiento temporal debido a sus explosiones de ira en la corte. Alejandro fue escoltado fuera de la sala por los guardias de seguridad, maldiciendo a los 4 vientos. Carmen, que había asistido al juicio esperando una victoria fácil, salió corriendo del edificio avergonzada. Para celebrar este triunfo de la justicia, Elena y Lucía organizaron una cena especial en el patio trasero de la casa. Era una noche cálida de primavera. El cielo estaba completamente despejado y plagado de estrellas brillantes. Encendieron una pequeña barbacoa con leña de olivo y asaron carne que Lucía había traído de la carnicería local. Los niños corrían por el patio persiguiendo luciérnagas, riendo a carcajadas. El olor a carne asada y humo dulce llenaba el ambiente festivo. Elena destapó una botella de vino tinto y llenó las copas. Brindaron por la libertad, por la paz mental y por el brillante futuro que tenían por delante. Por primera vez en muchos años, Elena sintió que realmente estaba viviendo, y no solo sobreviviendo día a día. Después de la cena, cuando los niños finalmente cayeron dormidos por el agotamiento, Elena y Lucía se quedaron sentadas junto a las brasas moribundas de la barbacoa. La conversación se tornó profunda y nostálgica. Lucía bebía su vino lentamente, mirando el fuego con una expresión de tristeza inusual en ella. De repente, una lágrima solitaria rodó por su mejilla iluminada por el resplandor anaranjado. Elena se alarmó de inmediato y le preguntó qué le atormentaba. Lucía confesó, con la voz quebrada, que Diego, el policía local, no la había visitado en más de un mes.
Pensaba que él finalmente se había cansado de sus miedos, de sus dudas constantes y de su incapacidad para comprometerse formalmente. Diego había sido enviado a una misión especial en la costa y las llamadas habían cesado casi por completo. Lucía lloraba amargamente, dándose cuenta de que su miedo al pasado le estaba costando el amor de su presente. Elena la abrazó con fuerza. Acarició su cabello y le habló con palabras suaves pero firmes. Le aconsejó que tomara las riendas de su propia vida. Si amaba a Diego, debía luchar por él, buscarlo y explicarle sus verdaderos sentimientos. No debía dejar que los fantasmas de un hombre cruel arruinaran la oportunidad de ser amada por un hombre bueno. Tras una hora de llanto y confidencias, Lucía se tranquilizó. Prometió que al amanecer tomaría una decisión valiente. Elena la acompañó hasta la vieja puerta de madera del patio, despidiéndola con un beso en la frente y una sonrisa de aliento. El reloj marcaba casi las 2 de la madrugada. Elena caminaba de regreso hacia la casa a través del patio oscuro. El silencio del pueblo era casi absoluto, roto solo por el lejano ladrido de un perro. De pronto, un ruido extraño llamó su atención cerca del muro de piedra que separaba su propiedad del callejón trasero. Parecía el crujido de ramas secas y un leve gemido de dolor. El corazón de Elena latió con fuerza. Instintivamente, pensó que Alejandro había venido a buscar venganza rompiendo la orden de alejamiento. Cogió un pesado trozo de leña de olivo del suelo, preparándose para defender su hogar. Avanzó lentamente hacia las sombras proyectadas por el gran muro. Preguntó en voz alta y firme quién andaba ahí. De la oscuridad más densa, surgió una figura pequeña y temblorosa. No era Alejandro. Era una mujer anciana, vestida con harapos sucios y cubiertos de polvo del camino. La luz de la luna llena iluminó el rostro de la mujer. Sus ojos oscuros estaban llenos de un terror animal y una confusión profunda. La anciana murmuró con voz rasposa que tenía mucha hambre y que el olor a comida la había atraído. Elena bajó el trozo de leña de inmediato. La compasión reemplazó al miedo en un instante. La mujer estaba desnutrida, sucia, y parecía estar al borde del colapso físico. Elena, movida por un instinto maternal incontrolable, se acercó a ella lentamente. Le habló con un tono suave, como si intentara calmar a un ave asustada. Sin dudarlo, la invitó a pasar al interior de su casa para ofrecerle refugio. La anciana vaciló antes de cruzar el umbral de la puerta. Parecía temer que fuera una trampa. Elena encendió la luz de la cocina y le ofreció una silla de madera. La mujer se sentó con dificultad, soltando un gemido agudo al flexionar las rodillas. Elena le sirvió un plato grande de comida sobrante y un vaso de agua fresca. La anciana comió con una urgencia desgarradora, pero intentando mantener cierta compostura y educación en sus modales. Fue entonces cuando Elena notó el estado catastrófico de los pies de la mujer. No llevaba zapatos. Sus pies estaban cubiertos de costras, sangre seca y heridas abiertas causadas por caminar durante días sobre asfalto y piedras. Era un milagro que aún pudiera sostenerse en pie. Elena se horrorizó ante la gravedad de las lesiones. Rápidamente, calentó agua en una gran olla de metal y buscó el botiquín de primeros auxilios. Con una suavidad extrema, se arrodilló ante la extraña y comenzó a lavar la sangre seca y la suciedad de sus pies maltratados. La anciana lloraba en silencio. Le susurró a Elena que nadie la había cuidado de esa manera en muchísimo tiempo. Le confesó, con una voz cargada de angustia, que no recordaba su propio nombre, ni de dónde venía, ni quién era su familia. Había despertado en un bosque semanas atrás con un dolor punzante en la cabeza y un vacío inmenso en su memoria. Elena le vendó los pies cuidadosamente. Sintió un nudo en la garganta ante la historia de esa mujer solitaria y perdida en el mundo. Tras curar las heridas, Elena notó que la piel de la mujer irradiaba un calor anormal y preocupante. Le tocó la frente con el dorso de la mano,
Estaba ardiendo en fiebre. La infección de las heridas en los pies estaba cobrando su peaje en el debilitado cuerpo de la anciana. Elena no podía dejarla marcharse en ese estado crítico. Sería como condenarla a muerte en las calles del pueblo. Preparó el cómodo sofá del salón con sábanas limpias y mantas cálidas. Ayudó a la anciana a recostarse y le administró unas pastillas para reducir la fiebre alta. Le ofreció también una taza de té de hierbas curativas. La mujer, que decidió llamarse a sí misma Teresa por el momento, tomó la mano de Elena con una fuerza sorprendente. Le agradeció con lágrimas en los ojos, llamándola su ángel guardián. Elena apagó la luz principal, dejando solo el resplandor de una pequeña lámpara de lectura. Se quedó sentada en una silla cercana durante horas. Vigilaba la respiración irregular de Teresa, asegurándose de que la fiebre no empeorara drásticamente. Mientras observaba el rostro dormido de la mujer, notó detalles intrigantes. Sus manos, aunque sucias, tenían dedos largos y uñas bien cuidadas en el pasado. Sus rasgos faciales eran finos y elegantes. Definitivamente, Teresa no era una mendiga de toda la vida. Había algo en su aura que delataba una educación refinada y una vida anterior de comodidades. El misterio de su identidad llenaba la mente de Elena de preguntas sin respuesta mientras la noche avanzaba lentamente. A la mañana siguiente, Teresa despertó al sentir varias miradas curiosas fijas en ella. Abrió los ojos sobresaltada. El instinto de supervivencia callejero la hizo ponerse a la defensiva de inmediato. Pero lo que vio la desarmó por completo. Mateo, Hugo y Sofía estaban de pie frente al sofá, observándola en silencio con sus grandes ojos oscuros. No había malicia en ellos, solo una curiosidad infantil y pura. Teresa intentó sonreír con sus labios resecos. Los saludó con voz ronca. Hugo, siempre el más directo, le preguntó si estaba enferma. Teresa asintió lentamente, sintiendo el dolor en todo su cuerpo adolorido. Mateo intervino con tono protector. Le aseguró a la anciana que su madre era la mejor curandera del mundo y que pronto la sanaría por completo. Sofía, acercándose con timidez, le ofreció su muñeca de trapo para que no se sintiera triste ni sola. Elena entró en el salón en ese preciso momento, secándose las manos limpias en el delantal. Al ver la tierna escena, sonrió con dulzura. Les pidió a los niños que dejaran descansar a la invitada. Sin embargo, Teresa insistió en que la presencia de los pequeños la reconfortaba enormemente. Durante el desayuno, la dinámica de la casa cambió. Teresa se integró con una facilidad asombrosa. A pesar de su amnesia y su debilidad física, su espíritu era cálido y afable. Los niños comenzaron a llamarla abuela de forma espontánea. Era el calor familiar que a Teresa le faltaba en sus recuerdos vacíos, y la figura materna que Elena nunca tuvo la suerte de conservar. Los días se convirtieron en semanas, y Teresa se recuperó lentamente bajo el cuidado constante de Elena. Las heridas de sus pies sanaron, dejando paso a cicatrices cerradas. A medida que recuperaba sus fuerzas, Teresa se negaba rotundamente a ser una carga para la familia. Se hizo cargo de las tareas ligeras del hogar mientras Elena trabajaba sus largos turnos. Pero su mayor impacto fue en la educación de los niños. El curso escolar estaba terminando y Mateo estaba a punto de reprobar matemáticas. Su maestro era severo, y el niño había perdido toda la confianza en sí mismo. Teresa, revelando una inteligencia analítica brillante, se sentó con él cada tarde frente a la vieja mesa de madera. Con una paciencia infinita y una voz calmada, le explicó las fracciones y las divisiones, usando ejemplos de la vida cotidiana, como cortar manzanas o repartir caramelos. No había gritos ni castigos, solo comprensión y ánimo constante. En cuestión de días, la actitud de Mateo hacia la escuela cambió radicalmente. Dejó de temer los exámenes. Cuando llegó a casa con su primera nota excelente, corrió a abrazar a Teresa antes que a nadie. Elena observaba esta transformación con lágrimas de gratitud en los ojos. La presencia de la anciana había traído un equilibrio mágico a la casa.
Las noches ahora estaban llenas de cuentos y leyendas que Teresa relataba a los niños antes de dormir. La casa, antes llena de tensión y miedo bajo el dominio de Alejandro, ahora vibraba con un amor sincero y un aprendizaje profundo y significativo. Un sábado por la tarde, la casa estaba envuelta en una calma perezosa. Los niños jugaban en la plaza del pueblo, y la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje. Elena estaba sentada en la cocina, sumida en pensamientos sobre el futuro económico. Teresa la observaba desde el otro lado de la mesa con una mirada analítica y profesional. De repente, la anciana se levantó y se colocó detrás de Elena. Con suavidad, tomó un mechón del largo y descuidado cabello de la joven madre. Le sugirió con un tono experto que necesitaba un cambio de imagen urgente. Le explicó que su rostro ovalado se vería espectacular con un corte a la altura de los hombros y un flequillo moderno. Elena se sorprendió. Nunca había tenido tiempo ni dinero para preocuparse por su apariencia personal. Al principio se negó, argumentando que las peluquerías en la ciudad eran demasiado caras para su presupuesto. Teresa sonrió con una confianza deslumbrante. Le aseguró que ella misma poseía las habilidades necesarias para hacerlo. No sabía de dónde provenía ese conocimiento, pero sus manos recordaban perfectamente el tacto de las tijeras y la técnica precisa de un corte profesional. Intrigada y confiando plenamente en la mujer, Elena aceptó el reto. Fueron a la farmacia local y compraron un tinte oscuro de buena calidad. Durante las siguientes 2 horas, la cocina se transformó en un improvisado pero mágico salón de belleza. El sonido de las tijeras cortando y el olor a productos capilares llenaron el ambiente de expectación. Cuando Teresa finalmente apartó la toalla de los hombros de Elena y le acercó el pequeño espejo de mano, Elena no pudo articular palabra alguna. La mujer que le devolvía la mirada desde el cristal reflectante no era la madre exhausta y derrotada de los últimos 10 años. Era una mujer joven, sofisticada y sorprendentemente hermosa. El cabello oscuro, ahora brillante y cortado con una técnica impecable, enmarcaba sus facciones resaltando sus grandes ojos expresivos. El flequillo le daba un aire de modernidad y frescura que borraba años de sufrimiento de su rostro. Elena tocó su propio cabello con asombro reverencial. Era magia pura. Teresa la miraba con una expresión de orgullo profesional inconfundible. Esa destreza confirmaba aún más las sospechas de que Teresa había sido alguien importante en el mundo de la estética, antes de perder la memoria. Cuando los niños regresaron de la calle, se quedaron boquiabiertos en el umbral de la puerta. Mateo tartamudeó preguntando si realmente era su madre. Hugo afirmó con entusiasmo que parecía una actriz famosa de las películas del cine de verano. Sofía simplemente corrió a abrazar sus piernas, diciendo que olía a flores mágicas. Esa misma noche, Lucía llegó de visita. Al ver a su amiga transformada, soltó un grito de júbilo y asombro que resonó en toda la calle. Lucía exigió conocer el secreto de tal maravilla. Al enterarse de que había sido obra de Teresa, miró a la anciana con un respeto profundo y una nueva admiración evidente. La transformación física de Elena impulsó una nueva confianza en su interior. Caminaba por el pueblo con la cabeza erguida, ignorando los chismes malintencionados. Para celebrar el fin del curso escolar y las excelentes notas de los niños, decidieron organizar una gran cena en el patio de la casa. Lucía llegó temprano para ayudar con los preparativos, trayendo ensaladas frescas y vino blanco. Pero la verdadera sorpresa de la noche estaba a punto de cruzar el umbral. Lucía se ruborizó intensamente cuando escuchó unos pasos pesados acercándose por el callejón. Era Diego. El policía local, alto y de hombros anchos, había regresado de su misión en la costa. Había venido directamente a buscar a Lucía. La mirada que compartieron estuvo cargada de promesas y de un amor inquebrantable. Elena se acercó a Diego y lo abrazó cálidamente, agradecida por el apoyo que siempre les había brindado. Diego se unió a la fiesta, asumiendo el control de las brasas de la barbacoa junto con Mateo,
enseñándole los secretos para asar la carne a la perfección. La atmósfera era idílica. Se escuchaban risas sonoras, música suave de una vieja radio y el tintineo constante de las copas brindando. Teresa, vestida con ropa limpia que Elena le había prestado, disfrutaba de la velada sentada en una silla cómoda. Diego la saludó con respeto, pero sus ojos de policía experimentado la evaluaron rápidamente. Le hizo un par de preguntas discretas sobre su pasado, intentando buscar pistas en sus respuestas evasivas. La alegría de la fiesta se vio abruptamente interrumpida por un fuerte estruendo. La puerta de madera del patio fue empujada con violencia, golpeando contra la pared de piedra. Alejandro apareció en la entrada. Su aspecto era deplorable. Llevaba la misma ropa arrugada desde hacía días, y su rostro mostraba los efectos evidentes del alcohol barato. Sostenía una vieja maleta de cartón en una mano. El silencio cayó pesadamente sobre los invitados. Los niños corrieron a esconderse detrás de las piernas de Teresa. Alejandro ignoró a todos y fijó su mirada inyectada en sangre en Elena. Por un segundo, su expresión de furia se transformó en pura sorpresa al ver su nueva apariencia deslumbrante. Pero la soberbia ganó la batalla rápidamente. Con voz arrastrada, exigió las llaves de la casa. Alegó que Carmen, su nueva pareja, lo había echado a la calle por no tener dinero suficiente. Afirmó que, como era su marido legal, tenía el derecho absoluto de volver a ocupar su hogar. Elena no retrocedió ni un solo milímetro. Se cruzó de brazos, sintiendo la fuerza protectora de Diego a sus espaldas. Con una voz fría como el hielo, Elena le recordó que estaban legalmente divorciados. Le dijo que esa casa estaba a su nombre y que él había perdido todos sus derechos el día que decidió abandonar a su familia por otra mujer. Alejandro intentó avanzar hacia ella, levantando la mano en un gesto amenazante. Pero Diego dio un paso al frente, mostrando su placa policial con autoridad. Le ordenó abandonar la propiedad inmediatamente o sería arrestado. Alejandro, cobarde por naturaleza, se acobardó ante la figura imponente del oficial de policía. Escupió una maldición ininteligible hacia el suelo de piedra. Lanzó una última mirada de odio puro hacia Elena, intentando intimidarla inútilmente. Finalmente, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del callejón, arrastrando su maleta y su orgullo destrozado. La tensión en el patio se disipó lentamente, reemplazada por un profundo alivio colectivo. Elena suspiró, sintiendo que había cerrado ese oscuro capítulo de su vida para siempre. Más tarde, mientras los niños dormían y Lucía ayudaba a recoger los platos sucios, Diego se acercó a Teresa con un semblante muy serio. Le explicó que su situación era sumamente irregular y peligrosa. Como oficial de la ley, no podía permitir que una persona desaparecida continuara viviendo en el anonimato total. Alguien, en algún lugar de España, debía estar buscándola desesperadamente. Con el permiso de Teresa, Diego sacó su teléfono móvil y tomó varias fotografías claras de su rostro desde diferentes ángulos. Prometió utilizar sus contactos en las comisarías de las grandes ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona, para buscar registros de personas desaparecidas que coincidieran con su descripción física. Teresa asintió con una mezcla de esperanza y terror visceral. Quería recuperar su vida, pero temía descubrir qué horrores la habían llevado a estar deambulando por carreteras solitarias, herida y sin memoria. Esa noche, el sueño de Teresa estuvo plagado de pesadillas confusas y luces intermitentes. A la mañana siguiente, mientras Elena estaba en su turno de trabajo, los niños decidieron jugar a los exploradores en el interior de la casa. Subieron al pequeño y polvoriento ático buscando tesoros ocultos en cajas viejas. Entre herramientas oxidadas y ropa de invierno apolillada, Hugo encontró una gran carpeta de cartón negro atada con cintas de tela descolorida. La curiosidad infantil pudo más que la obediencia. Llevaron la pesada carpeta al salón, donde Teresa estaba cosiendo unos pantalones rotos. Con gran expectación, desataron las cintas.
El contenido los dejó completamente maravillados y mudos. Eran docenas de dibujos a carboncillo y acuarelas vibrantes. Los trazos eran firmes, llenos de una emoción cruda y desgarradora. Había retratos de niños de miradas tristes, paisajes de patios desolados y una pintura especialmente impactante de un pequeño pájaro herido bajo una tormenta violenta. El talento era innegable y abrumador. Teresa, fascinada, reconoció de inmediato la firma discreta en la esquina de cada obra. Una pequeña letra E estilizada. Cuando Elena regresó a casa agotada por el calor, se encontró con sus obras expuestas sobre la mesa del comedor. Su rostro palideció al instante. Sintió que habían violado su intimidad más profunda. Esos dibujos eran su alma desnuda, el único refugio que tuvo durante sus años más oscuros. Intentó recogerlos rápidamente, excusándose nerviosamente. Pero Teresa colocó una mano suave sobre las suyas, deteniéndola. Le dijo con firmeza que esconder un talento tan inmenso era un pecado imperdonable contra el arte. Esa noche, bajo la luz tenue de la lámpara de la cocina, Elena se quebró emocionalmente. Le confesó a Teresa la dolorosa historia detrás de esos trazos de carbón. Le habló de su infancia en el frío y estricto orfanato de la ciudad de Sevilla. A los 5 años, había sido adoptada por una pareja adinerada que le prometió el mundo entero. Durante un tiempo, conoció el calor de un hogar real. Pero 7 años después, por razones de trabajo y conveniencia, la pareja decidió mudarse al extranjero. En lugar de llevarla con ellos, la devolvieron al orfanato como si fuera un paquete defectuoso. El rechazo brutal la rompió por dentro. Perdió la voz durante casi un año completo, negándose a hablar con nadie. Su única forma de comunicación y desahogo se convirtió en el dibujo. Pintaba de manera obsesiva en cualquier trozo de papel que encontraba. Un psiquiatra infantil, que evaluó su caso, determinó que la niña canalizaba un dolor casi físico a través de sus oscuras obras de arte. Cuando Elena abandonó el orfanato al cumplir la mayoría de edad, dejó atrás los pinceles. Se convenció de que el arte no alimentaba estómagos vacíos y aceptó la vida gris que el destino le ofrecía. Teresa escuchó la historia con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Abrazó a Elena con la fuerza de una madre verdadera. Le prometió solemnemente que el dolor del pasado ya no dictaría su futuro. Le hizo jurar que volvería a pintar, no para escapar del dolor, sino para celebrar la luz de su nueva vida. Inspirada por el apoyo incondicional de Teresa y la admiración pura en los ojos de sus hijos, Elena tomó una decisión drástica. Al día siguiente, utilizó una parte de sus escasos ahorros guardados en un tarro de cristal para comprar suministros. Tomó el autobús al pueblo vecino y regresó cargada con lienzos en blanco, tubos de pintura al óleo brillante y un juego de pinceles de buena calidad. La vendedora de la tienda de arte se sorprendió al ver la determinación en sus ojos. Elena habilitó una pequeña esquina luminosa en el salón de la casa, cerca de la ventana que daba al patio de los olivos. Durante las semanas siguientes, cada minuto libre que tenía lo dedicaba a pintar. Al principio sus manos se sentían torpes y oxidadas, pero pronto, la memoria muscular despertó con fuerza. La pasión reprimida durante una década explotó sobre el lienzo blanco. Los colores oscuros y sombríos de su infancia fueron reemplazados por tonos vibrantes, cálidos y llenos de esperanza. Pintaba la luz del sol andaluz filtrándose entre las hojas de la higuera. Pintaba las sonrisas despreocupadas de Mateo, Hugo y Sofía. La casa entera olía a trementina y aceite de linaza, un aroma que a Elena le resultaba embriagadoramente liberador. Teresa se sentaba a su lado durante horas, observando en un silencio reverencial cómo las imágenes cobraban vida bajo sus ágiles dedos. El arte se convirtió en la terapia definitiva que sanó las últimas heridas del alma de Elena. Se sentía más viva y entera que nunca antes. El caluroso mes de julio estaba llegando a su fin cuando un vehículo elegante y oscuro rompió la monotonía del pueblo.
Un automóvil de lujo, completamente fuera de lugar en esas calles empedradas y estrechas, se detuvo frente a la modesta casa de Elena. Diego, el policía local, bajó del asiento del copiloto con una expresión de extrema gravedad. Del asiento del conductor descendió un hombre alto, vestido con ropa de diseño impecable, de unos 30 y tantos años. Tenía el rostro tenso, demacrado por el estrés y la falta de sueño evidente. Diego llamó a la puerta de madera con fuertes golpes. Cuando Elena abrió, el corazón le dio un vuelco al ver la escena. Diego la miró directamente a los ojos y asintió lentamente. Detrás de ella, Teresa salió de la cocina secándose las manos en un paño de algodón. El forastero levantó la vista. Al ver a la anciana, soltó un grito ahogado que rasgó el silencio de la tarde. Cayó de rodillas sobre los adoquines ardientes de la calle. Las lágrimas brotaron de sus ojos incontrolablemente. La llamó madre. Con una voz quebrada por el dolor inmenso y la culpa paralizante, Teresa dejó caer el paño de cocina al suelo. Llevó ambas manos a su boca, temblando violentamente. Aunque su memoria seguía bloqueada, su corazón reconoció el lazo de sangre de forma instantánea. Corrió hacia él, y se desplomaron juntos en un abrazo desesperado en medio de la calle, llorando desconsoladamente. Elena observaba la escena desde la puerta, sintiendo un nudo gigante en la garganta. El misterio finalmente se había resuelto. Una vez en el interior de la casa, sentados alrededor de la mesa de madera, el hombre se presentó como Carlos. Era un exitoso empresario de Madrid y el único hijo de Teresa, quien en realidad era una reconocida dueña de salones de belleza de alta costura en la capital. Carlos relató una historia macabra que dejó a todos helados de horror. Se había casado recientemente con Valeria, una mujer joven y manipuladora, que solo buscaba la inmensa fortuna de la familia. Teresa, con su astucia empresarial, descubrió las verdaderas intenciones de la joven y planeó enfrentarla. Valeria, al verse acorralada y a punto de perder su estatus, atacó a la anciana por la espalda durante una noche que Carlos estaba de viaje de negocios en Londres. La golpeó en la cabeza, dejándola inconsciente. Luego, condujo durante horas hacia el sur, abandonando la herida y sin documentos en una carretera secundaria de Andalucía, esperando que muriera en el anonimato. Carlos regresó de su viaje y encontró su casa llena de policías. Pasó meses sumido en la desesperación, contratando detectives privados y recorriendo hospitales, sin éxito. Hasta que la fotografía enviada por Diego activó las alertas en los registros nacionales de desaparecidos. Carlos miró a Elena con una gratitud que las palabras no podían expresar adecuadamente. Le agradeció haber salvado la vida de su madre, rescatándola de las garras de una muerte segura. Sofía, la más pequeña, se acercó tímidamente a Carlos y le entregó su muñeca de trapo, diciéndole que era para que no volviera a llorar por su abuela. Ese pequeño gesto derritió por completo el duro corazón del empresario madrileño. El fin de semana siguiente fue una mezcla de emociones caóticas. Era el día de la esperada boda entre Lucía y Diego en la pequeña iglesia blanca del pueblo. Todo el mundo estaba invitado a la celebración en la plaza principal. Carlos decidió retrasar su regreso a Madrid unos días más para poder asistir al evento junto a su madre recuperada. Durante la fiesta, mientras la música de guitarra española llenaba el aire nocturno, Carlos no apartaba la mirada de Elena. Admiraba su fuerza, su belleza natural y el amor incondicional que profesaba por sus 3 hijos. Pero la alegría festiva se truncó de repente. Alejandro, consumido por la envidia y el alcohol, apareció de entre las sombras del callejón. Avanzó hacia Elena empuñando una botella rota en la mano, gritando insultos incoherentes. Quería destruir su felicidad a toda costa. Antes de que Diego pudiera intervenir, Carlos se interpuso ágilmente entre Elena y su agresor. Con un movimiento rápido y certero, desarmó a Alejandro y lo inmovilizó contra el muro de piedra de la iglesia. La policía local lo esposó inmediatamente, asegurando que pasaría una larga temporada en la prisión provincial.
El peligro había pasado definitivamente. Carlos, aún respirando agitadamente, se giró hacia Elena para comprobar que estaba ilesa. Sus miradas se cruzaron en la cálida noche andaluza. En ese intenso instante, rodeados por el murmullo asustado de los invitados, ambos comprendieron que algo profundo y poderoso había nacido entre ellos. Una conexión irrompible forjada en la adversidad y el respeto mutuo. Había pasado exactamente un año desde aquella noche en la plaza del pueblo. La vida de Elena había dado un giro digno de un cuento de hadas moderno. Carlos no solo se había llevado a su madre de vuelta a Madrid, sino que había regresado semanas después con un camión de mudanzas. Convenció a Elena de mudarse a la capital con los niños, prometiéndole un futuro brillante. Le alquiló un espacioso y luminoso estudio de arte en el centro de la ciudad. Elena vestía ahora un elegante vestido de seda azul marino. Estaba de pie en el centro de una prestigiosa galería de arte contemporáneo en Madrid. Las paredes estaban cubiertas con sus vibrantes cuadros de paisajes andaluces y retratos emocionales. La sala bullía de críticos de arte, compradores adinerados y fotógrafos de prensa disparando flashes constantemente. Su exposición debut era un éxito arrollador. Carlos caminó entre la multitud y la abrazó por la cintura, besando su mejilla con ternura y orgullo evidente. Teresa, elegantemente vestida, charlaba animadamente con los invitados mientras vigilaba a Mateo, Hugo y Sofía, quienes devoraban canapés lujosos. Elena se alejó del ruido por un momento, arrastrando a Carlos hacia un rincón tranquilo de la iluminada galería. Con una sonrisa radiante y los ojos brillantes de emoción, tomó las manos de su futuro esposo. Le susurró al oído el secreto que llevaba guardando durante las últimas semanas. Estaba embarazada. Carlos se quedó paralizado por la sorpresa. Luego soltó una carcajada de pura felicidad que resonó por encima de la música ambiental. La levantó en brazos frente a todos, celebrando el comienzo de la familia perfecta que ambos merecían. La vida de Elena demuestra que los momentos más oscuros son, a menudo, la antesala de los amaneceres más brillantes. Lo que parecía ser el fin del mundo cuando su esposo la abandonó en la pobreza, se convirtió en el catalizador de su verdadera felicidad. Al abrir su corazón a una desconocida necesitada, el universo le devolvió el favor multiplicado por 1000, trayendo a su vida no solo seguridad financiera y el éxito de su talento artístico, sino también a un hombre que realmente valoraba su alma. Su historia es un recordatorio poderoso de que el karma existe y de que el amor genuino, la bondad desinteresada y la valentía siempre encuentran su recompensa. ¿Qué opinas de la increíble transformación de Elena? ¿Crees que el destino siempre recompensa a las personas de buen corazón? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale me gusta al video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores. Y comparte este video con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando grandes historias.